La nueva dinastía heredó la guerra con los polacos, que había venido siendo crónica desde el siglo XV. Para la mentalidad rusa, la hostilidad contra los polacos procedía de dos circunstancias: de su religión romana y de su unión política, consolidada en Lublin en 1569 con el Gran Ducado de Lituania, que, a diferencia de la pequeña República de Lituania de nuestros días, abarcaba grandes extensiones de territorio que una vez fue ruso y que, por estar habitado por rusos blancos y pequeños rusos de la Iglesia Ortodoxa, era susceptibles de volver a serlo. El polaco, en una palabra, aparecía ante el moscovita como un tipo violento, de hereje y como una raza peligrosa de bandidos. Era no solo católico, sino agresivamente católico. Ya era bastante malo que poseyese a Lituania, era todavía peor que jesuitas polacos tratasen de seducir a los lituanos con el reciente compromiso de una iglesia unificada, de obediencia romana y de rito eslavo, no pudiéndolos incorporar materialmente a la disciplina romana. Además, los polacos no cejaban en su altanería y en su imprudencia. Cuando Rusia tuvo dificultades, los polacos no sintieron escrúpulos en aprovecharse de su desgracia. Habían apoyado a los pretendientes, se habían hecho dueños de Moscú, habían incendiado parte de la ciudad y habían reclamado la corona rusa, 1610. Los polacos eran más inteligentes y más cultivados que los moscovitas. Era fácil para ellos contar con los expertos militares de las guerras alemanas, pero su aristocracia era insensata y el país había quedado muy debilitado desde que la monarquía se hizo electiva en 1572, al extinguirse la línea masculina de Jagellón. En aquel pueblo de cabezas calientes había un fermento peligroso, pues perseguía objetivos demasiado distintos para poderlos compaginar con éxito: el avance hacia el Dnieper, el avance hacia el Báltico, sin contar con la penetración fulminante en el corazón de la propia Rusia. Uno de los primeros servicios que le prestó la dinastía Romanov fue abatir el orgullo polaco-lituano. En 1667, después de 5 años de guerra, la pequeña Rusia y la sagrada ciudad de Kiev volvieron a Moscovia. El proceso mediante el cual los grandes duques de Moscovia, que se elevaron por primera vez al poder como recaudadores de impuestos de los tártaros, se libertaron poco a poco de sus amos asiáticos y, abriéndose camino desde su capital de las selvas avanzaron hacia el Caspio, hacia el Mar Negro y el Báltico. Fue poco conocido en Occidente hasta que la estrella de Pedro el Grande comenzó a brillar en el horizonte, aunque no dejó de estar asistido por el empleo de la energía y de la ciencia occidentales. Iván el Grande, 1462-1505, que se casó con Sofía Paleólogo, sobrina del último emperador griego, y que dobló la extensión del gran principado de Moscú, atrajo ingenieros y arquitectos griegos a su corte y debe muchos de sus éxitos a Fioravanti degli Alberti, su maestro de artillería italiano. La victoria histórica de Kazán, que administró a los tártaros la mayor derrota del siglo, llevando el territorio de Iván el Terrible, 1533-1584, el primer gran duque que se llamó a sí mismo zar, a los bordes del Caspio, fue obtenida con la ayuda indispensable de un ingeniero alemán. La apertura en 1554 del camino de comercio del Mar Blanco fue obra de aventureros ingleses. Por su genio y por su energía, Pedro el Grande fue la maravilla de la época, pero sin la experiencia de los métodos occidentales que ganó en su juventud, fue frecuentando sus amigos suizos, holandeses y escoceses en el barrio extranjero de Moscú, jamás hubiera concebido su gran ambición, lo mismo que luego hubiera sido impotente para realizarla de no contar con la ayuda tan oportuna de expertos occidentales y de cañones occidentales. Las vastas posibilidades del pueblo ruso necesitaron para desenvolverse y para encauzarse el choque de las baterías intelectuales de Occidente. Pedro empuñó el timón en 1689, derribando violentamente a su hermana Sofía, que ejercía la regencia. Tenía entonces 17 años, era un titán por su fuerza física y poseía todas las cualidades, incluso la impetuosidad de una ferocidad dominante y caprichosa que era necesaria para imponer al pueblo ruso novedades mal recibidas. Su temperamento de sorprendente fuerza y exuberancia le llevó a los mayores extremos de extravagancia y de crueldad. Durante los primeros años de su reinado consintió en dejar la oscura labor del gobierno a otros, mientras él se dedicaba en compañía de alegres camaradas en el Sloboda, o barrio extranjero de Moscú, a organizar fuegos artificiales, a cantar en las calles, a construir botes, a divertirse con desafíos o a dar bromas pesadas a los amigos.
Incluso cuando comenzó a tomarse su oficio en serio, nunca se supo cuándo obraba en broma o no. Hasta el fin continuó teniendo una vena de irresponsabilidad de chico de escuela, que le llevó a los 50 años a convertir a San Petersburgo en un lugar de burlas. Sus hábitos personales, excepto su inagotable energía y curiosidad, eran los de un obrero moscovita, borracho y sucio, feliz en compañía de gente baja y con los trabajos más penosos, realizando con gusto, en ocasiones, las faenas de bombardero, de piloto, de constructor, de buques y de verdugo, para no hablar de ocupaciones más refinadas como las de dentista, de grabador y de cirujano. Ningún escrúpulo moral, religioso o social se interponía en su acción. Emparedó a su hermana, repudió a su primera esposa, exhumó y ultrajó el cadáver de su tío, y temiendo que su política occidentalizante pudiese ser derribada, asesinó después de repugnantes torturas a su hijo, inteligente aunque reaccionario. Aborrecía y prohibió que se postraran servilmente ante él. Se cuidaba poco de su propia dignidad, no encontrando tarea o situación indigna de él, fuese por un orgullo al revés o por sincera simplicidad plebeya. No desmereció a ojos de su pueblo que su segunda esposa fuese una ordinaria doncella de servicio Livonia, que su libertinaje continuase imperturbable, o que durante días enteros se viese incapacitado para el trabajo por la borrachera. Era el resumen de su país, con su inconstancia para la acción, su humor turbulento, sus placeres desenfrenados y su generoso sentimiento de compañerismo. Cuando murió, a los 53 años, la sensación de alivio fue universal. Los ratones mostraron su contento con el entierro del gato. Para su soberano joven, para un soberano joven, ansioso de poderío naval y de expansión mercantil, nada era más tentador que Azov, la gran fortaleza turca en la desembocadura del Don, asequible por vía fluvial desde Moscú. Allí, pues, ante sus muros, Pedro hizo sus primeras experiencias guerreras, 1695, y allí, con ayuda de una escuadra brillantemente mejorada después de un fracaso inicial, cosechó el premio de su paciencia, de su energía y de su astucia. La toma de Azov 1696 fue justamente aplaudida como la primera victoria ganada por los rusos a los turcos, pero el joven zar, que era hombre práctico, no perdió la cabeza. Un examen sereno del problema del Mar Negro revelaba dificultades formidables que sólo podían superarse con el auxilio de un aliado occidental. Pedro lo buscó, y saliendo de la búsqueda con las manos vacías, prefirió el Báltico al Mar Negro para sus objetivos militares. Era más fácil fundar San Petersburgo que arrancar con sus solas manos Crimea a los tártaros y a los turcos. Desertando la lejana escena de sus triunfos juveniles, el zar mostró con su trascendental decisión el buen juicio de un estadista. Desde el primer golpe asestado a Suecia hasta su muerte en 1725, Pedro estuvo continuamente en guerra y su obra interior debe ser completada destacando en esta decoración guerrera que forman sus campañas contra los suecos, los turcos y los persas. Las más persistentes preocupaciones de su mente inconstante fueron hacer un ejército tan bueno como el austríaco, una escuadra tan buena como la holandesa y una administración que pudiera compararse con la sueca, y extraer de los campesinos, a los que impuso en mayor proporción que antes las cadenas de la esclavitud, los suministros que necesitaba para sus guerras. En su política no había nada que tendiese a aliviar la carga del pobre o que impulsase la justicia social. Lo que quería para su pueblo era la ciencia, el poder y las comodidades materiales de la vida occidental. La gran obra de Pedro consiste en que, percibiendo claramente la gran superioridad de Occidente, consiguió, con esfuerzo sostenido en el término de una vida y luchando con violentos prejuicios, elevar su país a un palpable nivel más alto de civilización. Debió, probablemente, haberle iniciado en los métodos occidentales Lefort, de Ginebra, el alegre compañero de su juventud, cuya casa en el barrio alemán fue el escenario de muchas diversiones poco edificantes, y sin duda fue Lefort quien le sugirió su viaje a Occidente, 1697, que marca una línea divisoria en la historia de Rusia. En adelante, Pedro nunca olvidó las lecciones que Ámsterdam o Deptford enseñaban al hombre de mar, o que Viena ofrecía al discípulo de ciencia militar. Los occidentales habían aprendido los secretos del poder y el arte de la vida, podían construir barcos, cañones y herramientas, leían y escribían, sabían el valor del dinero, de las comodidades y de las diversiones racionales, frecuentaban libremente las mujeres y en sus ciudades pavimentadas e iluminadas se habían creado una existencia que no era salvaje ni aislada. Lo que pudo hacerse en Occidente, Pedro decidió que podía y debía hacerse también en Rusia. Fue el primero entre sus compatriotas que comprendió el valor de una capital en el Báltico.
San Petersburgo, el premio de una larga guerra emprendida precipitadamente fue la garantía de que el precioso contacto con el occidente no se interrumpiría y de que la influencia de Rusia se haría sentir a su vez en la política occidental. Era más que una ciudad, era una bandera que ondeaba enhiesta por la corriente de la vida rusa, que tiende a ver con simpatía y aceptar el occidente y contra aquella filosofía ingenua, nativa, eslavófila en el siglo XIX y comunista en el siglo XX, que comprendiendo la Rusia como una civilización totalmente distinta de la europea y no beneficiada por la mezcla con ella, mira a Moscú como el verdadero corazón del Estado ruso y como el propio centro del gobierno. Para hombres de este tipo, la ciudad de Pedro era el Neva, era poco más que un centro social de varones bálticos y una avanzada de Alemania en el suelo ruso. Un motín de la Guardia Pretoriana rusa, de los Streltsy o mosqueteros, 1698, que fue sofocado rápidamente y castigado con dureza, creó el ambiente de pánico necesario que un zar reformador necesitaba en el país. Certeramente Pedro golpeó fuerte aquellos elementos de la vida social rusa que estaban más arraigados en la tradición, como las barbas y las túnicas de los hombres, la reclusión de las mujeres, la riqueza y la autoridad independiente de monjes y sacerdotes. Incluso abolió el patriarcado de Moscú, 1721, colocando la iglesia bajo un santo sínodo en el que los sacerdotes estaban representados lo mismo que los obispos. Después de transformaciones tan revolucionarias, fue relativamente sencillo crear escuelas profesionales, reformar la moneda y el calendario, suprimir 8 letras del alfabeto, establecer un senado y un sistema de administración y construir una escuadra. La arraigada corrupción del mundo oficial desafió con éxito sus ataques, aunque tuvo la satisfacción de colgar a un venal gobernador de Siberia. Su segunda esposa, Catalina, la Livonia, era una desvergonzada estafadora. Civilizar a una nación hundida tan a fondo en la corrupción era una tarea superior a los arrestos de cualquier soberano. Pedro no tenía dinero para los servicios sociales. Sus planes educativos, tan ambiciosos en el papel, dieron poco resultado en la práctica. No había ni fondos, ni maestros, ni deseo de aprender, sin lo que no puede realizarse un serio progreso pedagógico. Las naciones no adquieren nuevos gustos a la orden, y el de la educación, lo mismo que el del mar, era un gusto que los rusos habían de adquirir lentamente. Pedro, que en los momentos más críticos de la campaña del Poltava estuvo continuamente ebrio, no era el hombre más a propósito para dar al pueblo ruso el sentido de la buena administración. Si hubiese poseído la sobriedad de Carlos XII o de Napoleón, ¿qué hazañas no hubiera realizado? Con todo, fue una de las más grandes haber dado a los rusos, como Pedro hizo sin duda, los 3 elementos esenciales de un Estado moderno: un ejército, una marina y una administración civil. Aunque se habían hecho sentir influencias occidentales en la corte moscovita desde Iván III, fue el primero en abrir de par en par una puerta al occidente en el mundo ruso. Desde su época, la puerta no se ha vuelto a cerrar. El primer periódico ruso, el primer hospital ruso, el primer museo ruso se deben a él. Aunque no tomó medidas para asegurar su permanencia, su obra sobrevivió a la manera del prejuicio y de la pasión. Fue sucedido por turno por su viuda, por su nieto, por su sobrina y por su hija, Catarina I, Pedro II, Ana de Curlandia e Isabel. Detrás de estas primeras figuras se hallaban hábiles alemanes como Ostermann, ministro de Asuntos Exteriores durante 17 años, o como Múnich, general en jefe del ejército ruso bajo Ana de Curlandia, o rusos de la escuela de Pedro como Bestuchev, el principal consejero de Isabel. Se había roto el antiguo aislamiento social y político, y la alianza íntima con Austria fue hasta la muerte de Isabel la piedra angular de la política rusa. Así, por la empresa de un genial técnico bárbaro, Rusia se incorporó al sistema diplomático de Europa, en donde ocupó una posición no del todo distinta a la de Inglaterra, a la vez continental y atraída por lejanos intereses que no preocupaban al continente. Asia se abría ante su puerta trasera y solo una baja línea de ondulantes colinas cubiertas de pinos, atravesadas por primera vez por Chermak cuando Shakespeare se hallaba en la juventud, separaba a los rusos de las selvas, de las vías fluviales y de los prados de Siberia, en donde, salvo que los ríos fluyen de sur a norte, parece repetirse en el suelo asiático el experimento que da al Canadá su encanto y que origina sus luchas con la naturaleza.
Pero precisamente porque el imperio colonial de Rusia no había de ser buscado a través del mar, sino que se hallaba a mano, el impulso asiático en la política rusa no fue evidente enseguida y solo durante el siglo XIX, cuando los moscovitas se pusieron frente a frente con la Gran Bretaña y con el Japón, se convirtió en un factor de importancia decisivo. Durante el siglo XVIII no fue tanto el este como el sur y el oeste lo que atrajo a los autores de la política rusa. El occidente ofrecía sus técnicos y su filosofía de despotismo ilustrado, el sur una larga serie de conquistas tentadoras. Allí se hallaban los de las bajas tierras fértiles del Cáucaso y de Crimea, con su costa bañada de sol, y el Bósforo, el más encantador de los estrechos, la salida del temeroso Euxino hacia el puerto caliente de Constantinopla, y pasadas las islas de Grecia se llega a la Tierra Santa. Es fácil comprender la atracción que estas perspectivas habían de ejercer sobre el pueblo ruso. Anhelan el puerto templado y el acceso al Egeo, así como el dominio de la vieja ciudad griega a la que se creían con derecho como herederos del imperio bizantino. Se vieron obligados, por lo tanto, a mirar a los turcos como la potencia que se interponía entre Rusia y el Sol, y ajustar todas sus relaciones diplomáticas a este hecho. Los amigos de los turcos fueron sus enemigos, los enemigos de los turcos sus amigos. Catarina II, la más grande entre los sucesores de Pedro, lo comprendió a pesar de ser alemana de nacimiento y francesa por educación. Para ella, también el problema del sur lo dominaba todo. Durante su reinado, Polonia fue repartida como una etapa en el juego de la política meridional, Crimea anexionada 1783 y la bandera rusa plantada firmemente en las costas del Mar Negro.